Hola Ernesto, ¿ya estás por empezar el programa? Siempre venís 30 segundos antes del programa. Ay, es que vengo corriendo Ernesto para traerle esta información acerca del café Hangar, para que usted pueda tomar un cafecito, agua dulce, chocolate, Ángel chocolate con marshmallows. Imagínese nada más qué delicioso a estas horas de la tarde. María del Mar, tengo 20 segundos y poca plata. Ernesto, pero es súper barato y lo más importante es que vamos a ayudar a pequeños emprendedores también de nuestra alma mater, es de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento, AUGE, de la Universidad de Costa Rica. Ay, bueno, vamos, se cancela el programa. Pero, ¿es en serio? No. Bueno, yo sí voy a ir. A las 6 cierra. Yo ya me voy. Doble tracción. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio 2016 que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque ese nombre tan largo me deja sin aliento, no de una manera como libidinosa como Chris Hemsworth me deja sin aliento, sino más bien de la manera tortuosa en la que un paro respiratorio me dejaría sin aliento. En Costa Rica hay quienes se oponen a que el gobierno libere, incluso de forma parcial, a privados de libertad que están tan cerca de cumplir su pena como Inés Sánchez de romper el récord de Matusalén. Sin embargo, ¿dónde está ese frente contra los cientos de cerebros que se están fugando del país para nunca volver? Según datos calienticos suministrados por el Estado-Nación, de 536 profesionales ticos, la mayoría jóvenes como nosotros, que están estudiando o trabajando en el extranjero, 35%, es decir, 188 más o menos, están tan seguros de que no quieren volver a Costa Rica como uno cuando se topa al ex en Tinder y le da swipe a la izquierda porque sabe que no quiere volver a ese lugar oscuro de perdición. María Santos, coordinadora de este capítulo del Estado de la Nación, concluye que la llamada fuga de cerebros, nombre que a mí me proyecta una película de terror japonesa, resta recurso humano vital para complementar el que tenemos a nivel nacional en especialidades médicas, ingeniería y tecnología, que a pesar de su relevancia para el estilo de desarrollo del país, muestran importantes rezagos que se evidencian en el hecho de que no se logra formar este recurso humano al ritmo en que se requiere, así como su menor participación en la investigación científico-tecnológica. Esto es la perspectiva del Estado-Nación, como digo, datos calientes que nos están suministrando. La última actualización de ahora de la plataforma Hipatria, que es la que le da seguimiento a esta diáspora científica, así como la denominan. Para discutir un poco sobre este tema y darnos otra perspectiva al respecto, tenemos aquí a un invitado que tiene un currículum más vasto que mi cabellera, el señor investigador Edgardo Moreno. Don Edgardo, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Un placer tenerlo. Vamos a confirmar si me lo escuchan bien. Me lo escuchan bien en controles, no hay problema entonces. Don Edgardo, como yo le decía en varias ocasiones, su nombre pulula el tema de la diáspora científica y la fuga de cerebros, porque usted pues ha aparecido en varias publicaciones al respecto, donde usted somete a la prueba de ácido estas conclusiones a las que llega el Estado-Nación, e incluso pues ha hablado de que puede ser más mito que realidad las preocupaciones que hay respecto a la fuga de cerebros. A lo largo del programa pues vamos a poner a dialogar estas dos perspectivas, y antes de ir a una pausa vamos a escuchar declaraciones de jóvenes que o están fuera del país estudiando o están a punto de irse a estudiar, y ver qué tan atractivo les suena la idea de regresar al país. Antes de ir a una pausa, voy a encontrar la declaración y escuchemos entonces a una joven, a Milagro Lang, quien está a una semana de irse a estudiar a Canadá una maestría en interactividad. Ella nos cuenta entonces su perspectiva y regresamos a La Doble Tracción con este tema. Por el momento no lo tengo muy claro. Tengo que ver cómo están las cosas allá, pero si existe la posibilidad de quedarme trabajando allá, ganar un poco de experiencia en el campo que son los medios digitales, sí preferiría quedarme allá. Si está la posibilidad de quedarme, sería como unos 3 a 5 años, más de 1 a 3 años. Pero
Lo que no me hace tanta gracia de volver una vez graduada es que no estoy segura de poder encontrar un trabajo en el cual yo realmente pueda sacar el provecho a lo que estudié, y montarme algo desde cero. No me siento lo suficientemente segura por no tener tanta experiencia en eso, que sí, tal vez me sentiría mejor una vez teniendo experiencia de allá, y que también diciendo que es muy complicado por todos los trámites y la burocracia del país. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta en la doble tracción discutiendo la llamada fuga de cerebros. Como decíamos al inicio del programa, según datos del Estado-Nación, la última actualización de la plataforma Hipatia, con la que se le da seguimiento a 536 profesionales ticos, la mayoría de esos jóvenes que están en estos momentos estudiando, trabajando en el extranjero. 35%, 188, están tan seguros de que no quieren volver a Costa Rica. Como decía yo, como cuando uno se topa Lex en Tinder y uno dice not again. Tenemos con nosotros a Edgardo Moreno, investigador aquí de la UCR con amplia trayectoria y quien ha participado de esta discusión, digamos, de este debate alrededor de la fuga de cerebros en Costa Rica. Don Edgardo, en uno de los artículos que yo me topé, ¿verdad?, investigando sobre este tema, una publicación que hizo usted en el diario de La Nación, ahí usted decía, y cito, a pesar del énfasis mediático, la verdad es que la fuga de cerebros de Costa Rica hacia el extranjero es más un mito que una realidad. Costa Rica y Chile son los países de América Latina que reciben más profesionales que los que emigran. En aquel momento, usted llamaba la atención sobre las poco menos de 220 personas que habían sido consultadas en aquel reporte del Estado de la Nación que fue del 2014. Y pues dijo que cerca de 50% de esas personas tenían planes de regresar en los próximos 5 años. 35%, en aquel momento eran unas 80 personas nada más, no pensaba regresar. Así, en sus palabras, la diáspora es menos de 2 personas por cada 100,000 habitantes. Ahora, como comentábamos, según la nueva actualización, pues la plataforma comprende a casi el doble de los profesionales y los porcentajes se mantuvieron estables como los ratings de las Kardashian. Nada más que ahora pues ya hablamos de casi 200,000 tampoco se puso tan The Walking Dead esto, 200 cerebros que no quieren volver. ¿Sigue siendo para usted más un mito que una realidad esto de la fuga de cerebros o cómo lo dimensiona ahora 2 años después? Vamos a ver, tenemos que primero que definir qué es un cerebro que se fuga. Ajá. Vamos a ver, no cualquier persona que sale del país es un cerebro que se fuga. Hay un estudiante que va a sacar un posgrado, que nunca ha trabajado, es una persona que sale del país, pero no necesariamente es un cerebro que se está fugando desde el punto de vista del contexto de ser una persona que ha hecho una contribución aquí, ¿verdad? Imaginemos lo que ha pasado en Argentina, en la época de las dictaduras, donde se fugaban científicos ya connotados, muy bien establecidos, artistas. Esos son la verdadera fuga de cerebros, hay que entenderla así. Si aquí pensamos en Eunice Odio, en Yolanda Oreamuno, en Zúñiga, esos son fugas de cerebros, porque eran artistas, gente que ya estaba bien consolidada y establecida aquí, y tuvieron que ir por otras razones, y eran gente muy valiosa, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo que se va es un cerebro que se va, es una persona que se va. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que ponderarlo. Ahora, cuando nosotros vemos la emigración de Costa Rica, de gente universitaria,
es mucho menor que lo que ocurre en Alemania o en Inglaterra, y es parecida a lo que ocurre en Japón. O sea, la inmigración ocurre porque los seres humanos emigramos, es parte de lo cotidiano. Ahora, no podemos pensar que de esas 500 personas que están afuera, y nosotros hemos hecho estudio en la Academia Nacional de Ciencias también, la mayoría de ellos aumentó ese número porque son becados por las universidades. Eso no es una fuga, la mayoría de ellos quiere regresar. Un 35% que se mantiene no quiere regresar porque son muchos de ellos que se fueron de niños antes de sacar el bachillerato, o se fueron de adolescentes. No necesariamente se fueron ni siquiera como universitarios, algunos como universitarios, pero es un muchacho que saca el bachillerato y se va al extranjero y se queda ya una fuga de cerebro, o es un inmigrante. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se habla de fuga de cerebro. Para hacer una fuga verdaderamente de intelectuales, tienen que haber sido intelectuales primero aquí, de alguna manera, ¿ya? Si es un estudiante, un bachiller que se va, pues es un migró, ¿verdad? Pero vea qué datos más interesantes. Cuando vemos la fuerza laboral, ya vemos intelectual, para hablar de alguna manera universitario, que emigra, según el último censo, son 77.4% solamente de los profesionales salen de Costa Rica, pero llegan 8.5% profesionales extranjeros a trabajar en Costa Rica. O sea, hay más gente que llega que la que se va a nivel universitario. Entonces, cuando vemos esos números, Costa Rica está en América Latina en los niveles más bajos. Pero no podemos evitar la inmigración. La inmigración es algo que hace el ser humano. Como vea que aquí tenemos inmigrantes pasando de África, de Haití, de Asia, constantemente. Es parte de las características del ser humano. Entonces hay que ponderar claramente eso. De acuerdo. Entonces, para irle como fijando a la gente ciertas premisas conceptuales importantes, ¿verdad? Desde su perspectiva, dentro de la fuga de cerebros, están las personas que ya lograron dar una contribución al país, digamos, se formaron en el país intelectualmente, digamos, ya son talento, ¿verdad? Aquí, dentro de la fuerza laboral del país, y que deciden, pues, irse y nunca volver. ¿De acuerdo? Ahora, yo le pregunto, dentro de esta concepción se excluyen, por ejemplo, casos como el de Milagro, digamos, Milagro en la que acabamos de escuchar, donde ella, pues, se graduó de producción audiovisual aquí en la Universidad de Costa Rica y va a realizar un posgrado a Canadá en interactividad, y la idea, digamos, de regresar al país le suena poco atractiva, ¿verdad? No podríamos hablar de que este perfil de personas, si bien no son desde no caen dentro del concepto de fuga de cerebros como usted la plantea, sí contribuyen a ese problema, digamos, de talento o de potenciales cerebros, ¿verdad? Que pueden recuperar conocimiento importante para el país en materias, por ejemplo, esta maestría comprende realidad virtual, etcétera, y que no vuelvan, digamos, que el país no les ofrezca los elementos u oportunidades. Ella hablaba del financiamiento, por ejemplo, para emprender y aplicar ese conocimiento en el país. Vea que el caso Milagro es interesante. Ella, la razón por la que quiere, que está pensando, dice, me quiero quedar unos 5 años. Y eso está planteando la posibilidad de regresar para ver si encuentra trabajo aquí. Correcto. Dice, dentro de mi campo creo que no voy a encontrar trabajo, pero ella plantea la posibilidad de que si encuentro trabajo, razonablemente me quedo. El costarricense le gusta su país en términos generales. Casi, vea que solamente el 35% se quiera quedar, no es el 35% que sale ya formado. Es gente que sale porque tiene alguna necesidad de salir. Yo soy inmigrante. Yo nací en México y me vine aquí por ninguna otra razón excepto porque tenía ganas de salir. Eso ocurre, los seres humanos somos así. Y yo no era ningún cerebro, no sé si lo soy todavía. Era simplemente un muchacho de 17 años que quiso salir, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista yo no contabilizo, de la misma manera que muchos jóvenes no contabilizan, son inmigrantes. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Ahora, vea
de que la mayoría de la gente ya establecida aquí en Costa Rica, son muy pocos los científicos que se van, poquísimos, o economistas o profesionales se establecen en su país y se quedan la mayoría. Muchos de los que están fuera, que han tenido éxito como científicos, como profesionales, son gente que se fue muy joven y que se formó allá, se formó en Estados Unidos o se formó en Europa. Realmente su formación la adquirió en aquel país. Claro que siempre es una tragedia que jóvenes se van, pero vea que nosotros no es un problema realmente inherente al nuestro. En España, el 68% de los jóvenes quieren emigrar, el 32% por tiempo indefinido y el 36% por un tiempo determinado. Eso ha sido una tragedia, porque en España no hay trabajo para los jóvenes. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a tener fuga de cerebros o diáspora aquí en Costa Rica. Uh-huh. Eventualmente, si no mejoramos las condiciones laborales de trabajo para los jóvenes, podemos tener los problemas que tenemos en España. Pero lo importante de entender es que en términos generales Costa Rica presenta un sustrato todavía bueno para que los jóvenes se queden y disfruten de este país. ¿Por qué? Porque no tenemos, con todos los problemas políticos que tenemos, no hay ejército, no hay golpes de Estado, la violencia es relativamente baja comparado con el resto de Latinoamérica. Se vive, la calidad de vida en Costa Rica sigue siendo relativamente buena comparado con otros lugares. Un joven que migra y quiere trabajar en Europa, se las ve a pelitos. Y en Estados Unidos se las ve a pelitos, ¿ya? Entonces, no es tan fácil solamente irse allá y tratar de conseguir trabajo. Dice, me voy a Alemania y en Alemania voy a conseguir trabajo. Okay. Ahora, usted también en uno de sus artículos planteaba en lugar de enfocarnos tanto en la fuga, en recuperar gente del exterior, usted habla de una fuga interna. Voy a leer una parte de ese artículo que leí. Usted decía, es indispensable recuperar el talento costarricense, pero no del extranjero, es mínimo, sino del mismo contexto costarricense. Es decir, la mayor fuga de científicos potenciales ocurre dentro de Costa Rica, y esto se aplica a todos los niveles, desde la escuela hasta aquellos que regresan con sus flamantes doctorados. ¿Cómo es eso, don Edgardo? ¿A qué se refiere con la fuga interna? Exactamente, la peor fuga que ocurre es aquí en Costa Rica. Fíjense que de la mayoría de la gente que se educa con sus flamantes doctorados que vienen y llegan a Costa Rica, no se dedican a lo que fueron entrenados. Entonces, muchísima gente que fue entrenada en ciencia o en diferentes disciplinas se dedican a otras cosas. ¿Por qué? Porque el país no brinda condiciones o por alguna razón diferente también. Cuando nosotros aquí en la universidad mandamos a estudiar a gente afuera, pensamos que son buenos prospectos, pero eso es solamente una idea de que son buenos prospectos. Pero quizá cuando regresan no cumplen las expectativas porque su pasión está por otro lado, ¿ya? Uh-huh. Entonces, eso es un problema. Si vemos en una universidad, digamos, como Berkeley, vamos a poner en Estados Unidos, ellos no mandan a estudiar gente. Ellos contratan gente ya formada. Uh-huh. Entonces, de esa manera aseguran que la gente que va a trabajar en ese lugar ya es gente bien formada. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es mandar a estudiar gente y pensar que van a cumplir con esa expectativa que nosotros tenemos, pero no necesariamente, porque la gente cambia, ¿ya? Y después, ve aquí en el país, vamos a hablar de ciencia, que es lo que conozco mejor. No hay laboratorios estatales. Los únicos lugares donde se puede trabajar en ciencia es la universidad. Aún así, la gente regresa y quiere quedarse en Costa Rica, pero empieza a hacer otro tipo de cosas, no para lo que fueron entrenados, sino a hacer otras cosas. Ve a los médicos que fueron muy bien entrenados, algunos de ellos en el extranjero, a lo que se dedican son las prácticas privadas y no a trabajar para lo que fueron entrenados, que es en la seguridad social. Uh-huh. Y ahí es una fuga de cerebros que necesitamos enormemente. No tenemos especialistas en la caja, no porque no haya especialistas, sino porque se fugaron, ¿a dónde? A la práctica privada. Ahí es donde están fugando los cerebros. Se nos están yendo. ¿Por qué? Porque se van a hacer dinero, porque las condiciones que tenemos
no son las adecuadas en algunas circunstancias. De acuerdo, bueno, a propósito de esto que usted menciona de la fuga interna, nosotros buscamos datos del estudio del Observatorio Laboral de Profesiones de 2013, donde precisamente presenta los porcentajes de insatisfacción que hay por área. Vamos a leer el desglose. Por ejemplo, en el área de ciencias básicas, ¿verdad? Se hablaba de que es una de las áreas con el porcentaje de insatisfacción con el trabajo más alto, un 5.92% de insatisfacción, y la razón principal para 41% de estas personas de esta área dicen que es precisamente que las labores que se realizan no son propias de su carrera. Vamos a escuchar a un joven que de hecho es de ciencias, fue a estudiar ingeniería agrobiológica a Illinois, y él nos comenta pues si contempla regresar o no y por qué contemplaría no regresar. Él es Adrián Dobles. Escuchemos. Hola, mi nombre es Adrián Dobles, soy tico y estudié ingeniería agrobiológica en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. En 5 años, pues planeo volver a Costa Rica después de sacar un máster. Lo que me cambiaría la mente y tal vez me hiciera quedarme aquí sería falta de oportunidades en Costa Rica, falta de trabajos que tengan que ver con lo que yo estudié específicamente. ¿Por qué quiero volver a Costa Rica? Por un lado, no me veo viviendo toda mi vida en Estados Unidos. La familia, la gente, el ambiente, eso es todo. Bueno, acabamos de escuchar a Adrián Dobles, ¿verdad? Que se especializó, bueno, estudió ingeniería agrobiológica y ahorita se está especializando. Don Edgardo, ¿usted sentía ahora que Adrián precisamente decía que la razón por la que no se quedaría en el país, en Costa Rica, sería si no haya oportunidades donde pues él pueda aprovechar lo que aprendió allá? Eso sumado a los datos que leíamos anteriormente, ¿verdad? No recuerdo si hay un dato específico para el área de Adrián, porque es recursos naturales, ciencias de la salud, ingeniería, también tiene un 3.15 de insatisfacción con el trabajo. La razón principal en todas las áreas sigue siendo esa disonancia, digamos, entre no poder empatar lo que estudiaron con el trabajo que están desempeñando. Don Edgardo, ¿en qué consiste la problemática? Tenemos una problemática en estos momentos donde efectivamente el país no está logrando brindar las oportunidades para poder explotar y aprovechar el conocimiento, digamos, con que muchos costarricenses pues salen del país, recuperan y desean regresar, pero que estamos expulsando gente, don Edgardo. Yo diría que no, todavía no. Uh-huh. Todavía no, pero es un riesgo, Si no abrimos opciones de trabajo, es un riesgo que alguna gente se nos quede allá bien entrenada, y es un riesgo también de que es una tragedia también, que regresen, porque como lo dijo perfectamente Adrián, creo que se llamaba, uh-huh. Dice, yo no me veo viviendo en Estados Unidos. Yo tampoco nunca me vi viviendo en Estados Unidos, y estudié allá y me regresé porque me gustaba Costa Rica. Y la gente regresa porque le gusta su país. Pero si no encuentran trabajo, a lo mejor no quieren regresar, pero buscan trabajo en otra cosa. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, se pierde el entrenamiento ese que adquirieron, lo perdieron, se fugaron hacia otra disciplina. O sea, que más que una fuga en términos de la nación al exterior, digamos, tenemos un desaprovechamiento, digamos, del recurso humano que como esos jóvenes, digamos, como Milagro y Adrián, que les gustaría regresar, desaprovechamos, digamos, porque no tenemos que el mercado, la industria para... Eso por un lado, pero le voy a dar un ejemplo. Vea, en ciencia tenemos mucha gente que teóricamente viene bien entrenada en ciencia. Uh-huh. En la Universidad de Costa Rica hay muchísima gente con sus doctorados y que fue entrenada para investigación. Sin embargo, la producción científica es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente que fue entrenada para eso no lo está haciendo, se fugó a hacer otras cosas. Uh-huh. No necesariamente que las otras cosas que hacen no son buenas, son adecuadas, se pueden aprovechar de otra manera, pero para lo que fueron entrenados
que en este caso estábamos hablando de ciencia, porque el Estado de la Nación habla de ciencia, se fugaron. Y eso hace que la producción científica siga siendo muy, muy baja en Costa Rica con relación a la gente que se ha mandado a entrenar, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que entender en la diáspora. Ahora, cuando uno ve la cantidad de universitarios que salen de Costa Rica, sigue siendo baja. Sigue siendo muy bajo comparado con el resto de los países. No podemos evitarla. O sea, sería absurdo que no hubiera emigraciones. Es algo que no se puede simplemente evitar. Pero si comparamos con Alemania, tenemos mucho menos emigración que los alemanes. Y en Alemania se vive muy bien. Pero las opciones de trabajo, esos porcentajes que usted estaba mencionando, en Europa, una persona con un postdoctorado tiene menos opciones de conseguir trabajo allá que una persona con una maestría en Costa Rica, ¿ya? Entonces, en el campo específico en el que estudiaron, ¿ya? Entonces, la situación en el mundo es difícil, muy, muy difícil y muy competitiva. Hay gente que saca 1, 2, 3 postdoctorados y todavía no consigue trabajo en lo que quieren. Estoy hablando en Estados Unidos y en Europa. Y en Costa Rica todavía tenemos espacios para hacerlo. Pero usted me indicaba que peligra, digamos. Peligra. ¿Por qué peligra? Digamos, ¿qué son las cosas que usted no ve que estemos haciendo como país o como universidad, verdad? Para lograr... Le voy a dar 2 ejemplos, vea. El único lugar donde los científicos se pueden insertarse es en las universidades. Y estamos llegando a un punto de saturación. Si no tenemos investigación en entidades del gobierno o en la industria, la gente que se va a entrenar como científico, ¿a dónde va a llegar? Ya la universidad no tiene campo. Y si el Ministerio de Salud no hace investigación y no está dando plazas para investigadores, la Caja Costarricense, que hacía investigación antes, ya no la hace. El ICE, que hacía investigación antes, ya no lo hace. Ya no hay campo para esos nuevos científicos que vengan. Entonces ahí sí corremos el riesgo de que vengan y se fuguen y se vayan verdaderamente. Ese es el riesgo que tenemos que evitar. Si no se abren nuevos espacios, tanto en la industria como en el gobierno, para poder captar esta gente que viene entrenándose, ¿verdad? Entonces ahí vamos a estar mal. Vea lo que está haciendo el MISID. El MISID prometió varias becas, que ha sido una catástrofe. Esas becas han sido una catástrofe terrible. Han tardado más de 18 meses y todavía hay estudiantes que están esperando. Sí, han sido deportadas, pero no por las buenas razones. Que les den el dinero. Hay estudiantes que fueron al extranjero que no recibieron por muchos meses la beca que el MISID les prometió. Vea el desaliento que tienen esos jóvenes. Esos sí eventualmente pueden quedarse afuera. ¿Por qué? O salir, porque se ven frustrados ante las expectativas de promesas que les hace un país y no se las cumple. ¿Ya? Ese es el riesgo que tenemos y es el que tenemos que evitar, porque en este momento no tenemos diáspora, ¿verdad? Más que lo que normalmente se espera para un país tan estable como Costa Rica. Chile y Costa Rica son los países que menos diáspora tienen, pero eso no quiere decir que no la podamos tener. ¿Y cómo evitarlo? Porque, por ejemplo, usted probablemente tal vez nos puede decir por qué se empezaron a cerrar esos espacios de investigación, digamos. Por ejemplo, ahora estamos con la discusión del FES, ¿verdad? Y que quieren reducir el FES. O que quieren reducir su crecimiento. Se necesitaría, en el Estado de la Nación se hablaba más bien de la poca inversión que se hacía en investigación directamente. Entonces yo decía, bueno, pero es que aquí en Costa Rica estamos constantemente en una discusión sobre que no hay plata para esto, no hay plata para lo otro. Hay plata, pero ¿para qué si hay plata? ¿Para qué no? ¿Por qué se han estado cerrando esos espacios? ¿Y qué podemos hacer, digamos, en el contexto costarricense, donde hay un déficit fiscal, ¿verdad? ¿Cómo ve usted, digamos, hacia dónde va la solución? Ve que hay varias soluciones. Algunas son traumáticas. Por ejemplo, si nosotros vemos la cantidad de gente que debería estar haciendo investigación dentro de la universidad en todas las áreas del conocimiento, no estoy hablando en ciencias naturales, estoy hablando de ciencias sociales, es un número relativamente bajo. Cuando vengan los jóvenes y pongan presión a la universidad, de alguna manera la universidad va a tener que escoger
entre la gente que está produciendo y los que no producen, ¿verdad? Desde el punto de vista de ciencia, ¿verdad? O de generación de conocimiento, pongamos. Porque hay mucha gente dentro de las instituciones que no está haciendo su labor como debería hacerla. Eso es parte del problema. El otro asunto es, como dije anteriormente, no hay otros espacios laborales para muchas disciplinas. Si viene una persona en biología molecular, es muy difícil que consiga campo dentro de un hospital para hacer investigación. Puede conseguir campo para hacer diagnóstico, pero no fue entrenado para eso. Y ahí entonces estamos perdiendo ese know-how, esa fuerza laboral para la que fue entrenada. Y eso es lo que no queremos. No se trata solamente de mandar a estudiar gente, sino se trata de abrir espacios para cuando regresen. Y esos espacios tienen que ser no solamente en las universidades, sino fuera de las universidades. Si no logramos eso, la gente no va a empezar a regresar, porque o regresa y no encuentra trabajo y se devuelve. ¿A dónde? A un ambiente donde crea que puede encontrar sus metas, ¿verdad? Y todo esto de la burocracia y todo lo de los trámites obstaculiza, por ejemplo, abrir esos espacios fuera de la universidad para generar, digamos, investigación en otros espacios, inversión en otros espacios. Es una retórica vacía lo que ha hecho el gobierno. Todos los gobiernos, básicamente, apoyan muy poco la investigación. Se habla que tenemos que tener más investigadores, tenemos que tener más gente haciendo ciencia, pero por el otro lado, vea lo que hace el MISIT. Las becas, la pela. Exactamente, eso se la pela. Esa es la mejor manera de decir las cosas. Ha hecho catástrofes, ¿verdad? Y ese es un mensaje doble que es triste. Ahora, hay algo que es importante entender. Yo prefiero que una persona se aproveche en el extranjero a que se eche a perder en Costa Rica. ¿Ya? Porque es mejor que un ser humano se aproveche en cualquier parte del mundo a que venga aquí y se desperdicie. Porque es tristísimo que alguien que ha sido entrenado no se aproveche de alguna manera, ¿ya? Yo he tenido estudiantes, que algunos de ellos están en Francia, en el Instituto Pasteur Javier Pizarro, que sacó el Premio Nacional de Ciencia y no consiguió trabajo en Costa Rica y tuvo que irse, ¿verdad? Y bueno, esa es una circunstancia. Él le encanta Costa Rica, viene a Costa Rica todo el tiempo y en fin, es muy solidario con nosotros. Pero esa es una de las tragedias que puede ocurrir. Afortunadamente, en este momento son los menos, pero esa situación puede cambiar. Entonces tenemos dos cosas importantes. Una es la fuga de cerebros interna y otra es lo que tenemos que hacer es prevenir que la diáspora realmente no ocurra. De acuerdo. Como ocurre en España. Bueno, con esa alerta de don Edgardo Moreno, investigador aquí de la Universidad de Costa Rica, yo le diría todo el currículum aquí al aire, pero eso nos puede tomar una hora, don Edgardo. Y además, no sé, como que no se acostumbra a eso. Pero muchas gracias por acompañarnos. Cerramos entonces con su alerta y pues con una nota positiva de una joven que se llama Inge Hernández, que regresó al país y que nos cuenta por qué está convencida de haber regresado. Esto fue La Doble Tracción. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos escuchamos en el próximo programa. Es Inge Hernández y tengo 24 años. Yo saqué mi carrera de psicología en Estados Unidos hace 6 años y hace 2 años decidí regresar a Costa Rica a comenzar con mi vida profesional. Yo decidí regresar porque a la hora de estar afuera del país de uno comienza a ver las cosas desde un punto de vista diferente y uno se va dando cuenta de cosas que necesitan cambios y necesitan mejoras. Y yo vi esto en el área de la educación, entonces yo decidí regresar a Costa Rica para poder aportar a un sistema educativo mejor y poder apoyar a Costa Rica a que salga adelante.